Hola, ¿cómo están? Aquí estamos de regreso. Bueno, ¿qué vamos a hacer en esta cápsula? ¿Qué vamos a hacer en este video? Ya observamos, ya platicamos cómo es que al Arduino se le introducen señales binarias, señales que pueden tener dos valores, o bien llegarle un 1 o bien llegarle un 0. ¿Y eso para qué nos va a servir? Pues para que el Arduino reaccione ante esas entradas. Esas entradas digitales en el mundo exterior pueden representar infinidad de variables físicas, ¿ok? Puede ser, no sé, miren, para el llenado de un tanque, el nivel, podemos poner un sensor que cuando llegue a un nivel bajo active una señal de entrada hacia el Arduino y el Arduino mande, por ejemplo, una señal para activar la bomba, por ejemplo. O que el nivel de oscuridad esté bajando a un nivel, a un umbral que se le conoce, y cuando rebase ese umbral, el Arduino mande a activar una lámpara, por ejemplo. Infinidad de variables. Ahora vamos a ver cómo se programa el Arduino, cómo se hace el sketch para detectar a esos cambios en sus entradas digitales, y sobre esos cambios el Arduino pues nos genere una reacción o nos dé una respuesta. Para eso vamos a ir analizando nuestro código. Aquí ya tenemos, ¿verdad?, nuestro simulador activo. Vamos a dar doble clic para habilitar el editor y que lo podamos ir platicando. Miren, primero pues le he puesto en el comentario que lo que hace este sketch es que detecta un cambio en el estado de un pulsador. Eso es todo lo que hace. Y es nuestro comentario inicial. Ahora observen, para hacer un poquito más legible nuestro programa, hemos introducido unas constantes, tema nuevo del día. ¿Qué es una constante? Una constante es un identificador, un nombre de variable que se genera en Arduino, al cual se le da un valor permanente, un valor que no va a cambiar en toda la ejecución del sketch. En este caso hemos declarado dos constantes. La primera constante, bueno, ¿cómo se declara una constante? La palabra reservada const, int, estamos diciendo que es una constante de tipo entera. Muy bien. Después lo que sigue es el nombre de la constante, que aquí le he puesto pin entrada para que haga referencia a que es una señal, por ahí entra la señal de entrada. ¿Y a qué valor le ponemos? El valor número 2. Eso quiere decir que por el pin 2 va a llegar la señal de entrada. ¿Estamos? Ahora, declaro una siguiente constante. ¿Cómo se llama esta constante? Se llama LED. Muy bien. ¿Y qué creen que va a ser LED? Pues es donde vamos a encender un foquito, un LED. ¿Qué conclusión tenemos? Que el pin de entrada es una señal de entrada y que la variable LED, perdón, que la constante LED es un pin de salida. Y para que sea un poquito más familiar el sketch, cuando ya configuremos, observen aquí el modo de los pines, ya no vamos a poner el número. Aquí normalmente poníamos el número del pin. Ahora, como ya le pusimos un nombre a ese pin, ponemos pin mod. Pin entrada es una input, ¿ok? Pin mode. LED es una output. ¿Se dan cuenta? Aquí pudimos haber puesto 2 aquí, y en LED pudimos haber puesto 3, pero se entiende más que LED es una salida y que pin entrada pues es una señal de entrada. ¿Ok? Aquí hay algo que es un código que les voy a ir platicando. Podemos monitorear a través de la consola cómo está el estado de las variables o constantes de nuestro programa. Y para eso necesitamos habilitar o configurar la velocidad de transmisión, los baudios de comunicación del puerto serial con la computadora, y normalmente se utilizan 9600 baudios. Esa es una línea como que va de cajón para cuando quieran comunicarse con la consola de la computadora. Vamos a ver ahorita qué significa eso. Ahora bien, observen que en esta línea hemos declarado a una variable. ¿Okay? ¿Qué diferencia tiene esta variable que se llama valor pulsador? A diferencia con las constantes nunca van a cambiar su valor. Esta variable, valor pulsador, sí va a cambiar su valor.
es una variable de tipo entera, es decir, que puede tomar valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. En nuestro caso solamente va a tomar dos valores. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el nombre de la variable se llama valor pulsador. ¿Cómo qué creen que quiere decir? Que va a detectar, o en esa variable se va a almacenar, se va a guardar el estado que guarda nuestro pulsador de entrada. Muy bien. Bueno, entonces acabamos de declarar dos constantes y acabamos de declarar una variable y hemos expresado cuál es la función de ellas. En nuestra función setup, que es la de inicialización, ya platicamos que se habilita este pin de entrada como entrada y se habilita este LED como salida. Muy bien. Vamos a entrar a nuestra función, a nuestro void loop, que es la función, es el corazón de nuestro sketch. ¿Qué es lo que hace? Observen esta línea. Dice ahí, valor pulsador es igual. Y acá, ¿qué hacemos? Una lectura. Si se dan cuenta, en lo de los semáforos o en lo de activar un LED, era digital write. Era una operación de escritura. En este caso es una digital read. Estamos leyendo. Muy bien, estamos leyendo un pin que está configurado como señal de entrada digital, que se llama, ¿cómo se llama ese pin? Entonces es una lectura. Muy bien, vamos a leer el puerto de entrada llamado pin entrada, y el valor de esa entrada lo vamos a guardar en una variable, es como un cajoncito. Y entonces, ¿qué vamos a leer? O un 0 o un 1, depende en qué estado se encuentra en nuestro pulsador. Ahora bien, ¿qué hacemos? Acá entramos en lo que es, o lo que ustedes vieron, me imagino en algoritmos, como una condicional, una toma de decisiones. ¿Y qué dice? ¿Cómo se lee esta condición? If es sí. Muy bien. ¿Cómo se toma la decisión? Si el valor del pulsador es igual con alto, o sea, que si hay un 1 en esa variable de entrada, entonces lo que se hace es una escritura, digital write. ¿Qué se hace? Escribimos al puerto de salida, que se llama LED, mandamos un alto, ¿ok? Y también, fíjense, mandamos imprimir a la consola que les platicaba yo hace rato, serial, que es el puerto serial, es la comunicación con la consola, que es como un monitorcito que nos muestra el estado de las variables. Muy bien. Y mandamos a escribir un print line, mandamos a escribir on, que quiere decir encendido. Muy bien. Y luego else, ¿qué significa el else? Que si no se cumple esto, o sea, si el valor del pulsador no está en alto, ¿eso qué quiere decir? Pues que está en bajo, ¿ok? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues entonces vamos a escribir en la consola un off y vamos a mandar al puerto una operación de escritura digital write. Vamos a mandar al puerto llamado LED un bajo. Muy bien. Y ponemos un retardo de 300 milisegundos. Este retardo es importante. ¿Por qué? Porque este retardo evita un problema en hardware, ya en el circuito real, que se llama rebote. The bounce es llamado comúnmente. ¿Y qué significa? Que cuando tú oprimes el botón, el pulsador, se genera un ruido eléctrico, se genera una oscilación que puede confundir al microprocesador del Arduino y decir, a ver, ¿hay un 1 o hay un 0? ¿Me explico? Entonces, para que no ocurra ese problemilla, que en hardware se arregla con una resistencia y un capacitor, para generar un retardo y que no se detecten ese ruido eléctrico que les comento. En software, es bien fácil. Nada más se pone un retardo de 300 milisegundos, que es el tiempo en el que ocurre ese transitorio, ese ruido eléctrico, para que no se confunda nuestro Arduino. Esa es la función de ese delay. Muy bien. Entonces, ya está el código. Vamos a compilarlo. Aquí está la compilación. No hay errores. Ok, aceptamos. Ahí se está programando y vamos a ejecutarlo para que veamos la función de este sketch. Muy bien, vean que la señal de entrada está en el pin 2. Vean que aquí está el pulsador. Vean que dice push, ¿okay? Aquí está el pulsador y lo estoy configurando o conectando con el puerto número 2, o sea, con
con este, ¿verdad? Y el LED está en el número 3. Entonces el LED, aquí observen que ya está en el número 3. Y aquí está la consolita, vean, aquí está la consola y dice off, off, off. Porque está detectando cada 300 milisegundos que el switch, el pulsador está en off. Y el LED que está conectado aquí, pues está apagado porque tenemos un 0. Estamos en esta parte, vean, se está efectuando este else. ¿Por qué? Porque el valor del pulsador no está en alto. Y como no está en alto, no se ejecutan estas dos líneas. La de mandar a prender al LED y la de escribir en esta consolita la palabra on. No puse encendido porque no, o sea, no cabía bien ahí, son muy poquitos caracteres en esta microconsola del simulador. Por eso puse on y off, para que así los podamos estar leyendo. ¿Qué va a pasar cuando pulsemos? Observen. Pulso y vean que ya cambió la pantallita a on y vean que nuestro LED ya encendió. No puedo ahorita señalizarlo con el ratoncito porque estoy manteniendo pulsado al botón. Lo voy a soltar y vean que regresa a off y el foquito se nos ha apagado. Entonces observen que aquí cada que pulsamos se detecta el pulsador, lo suelto y se desactiva. Activo, desactivo, activo, desactivo. Muy bien. También podría yo escoger ahorita estamos en la configuración que nosotros observamos aquí en nuestro software cuando se detecta un cambio de 0 a 1 con una resistencia pull down. Pero también tengo la otra opción, vean, si yo escojo aquí, ya tengo la otra función de una resistencia pull down. Y vean que ahorita sin apretar nada me está detectando un encendido. Y pulsando el botón me detecta un apagado. Muy bien. Encendido, apagado. Porque cambié la configuración de la señal de entrada. Bien, la regresamos a nuestro estado normal. Cuando apretamos, detectamos un on, se prende el foco. Soltamos y se apaga el foco. Hasta ahí no está nuestro primer código con pulsadores, porque aquí vamos a ver el siguiente punto. Yo quisiera nada más que cuando yo lo pulse, el LED prenda y se quede encendido, y cuando vuelva a pulsar, el LED se apague. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente sketch, ¿ok? Hasta luego.